Listo, ok. Entonces, nuevamente, bienvenidos a este curso de visión panorámica, ¿no? Del Nuevo Testamento. Pues esta materia, por así decirlo, este curso lo hemos titulado Panorama Bíblico del Nuevo Testamento. Bueno, así está como tal en las guías que hemos utilizado. Eh, Ustedes ya con Jesús Eider estuvieron viendo cómo iba a ser la dinámica. Básicamente, la idea es poder eh, tomar la misma metodología del semestre pasado. Vamos a estar compartiendo con ustedes conciencia, como dicen por ahí, ustedes puedan revisarlas, desarrollarlas porque es muy interactivo ese material y es muy bonito e importante que ustedes lo puedan hacer porque vamos a aprender muchísimo más. Que ustedes puedan desarrollar esas guías, responder a cada una de las preguntas, eso va a ampliar muchísimo más el conocimiento y esa visión, darles un marco más amplio de lo que es en este caso el Nuevo Testamento. Cuidado con eso, no es necesario que nos envíen el desarrollo de esas guías, porque pues creemos que podemos volver un poquito complejo el tema. Además que en ocasiones pues hay cierta información que bueno, no sería bueno compartir, pero entonces pues queda pues de parte de ustedes también esa responsabilidad que puedan desarrollar esas guías. Em, Vamos a dejar unas tareitas. De hecho, para estas dos primeras lecciones, es decir, la que Jesús Eider estuvo compartiendo con ustedes y esta, vamos a generar un cuestionario para que ustedes den respuesta a este cuestionario y pues nosotros podamos también hacer como una validación de que ustedes pues están tomando el curso. No es como nuestra forma en la que retroalimentamos, ustedes nos retroalimentan de que realmente están viendo las lecciones, que se están conectando como es, de pronto de que los que no tienen las cámaras abiertas están ahí realmente y no se fueron a hacer el mandado. Bien, y vamos a dejar unas tareas también importantes como son memorización de los libros del Nuevo Testamento, de cada una de las secciones como tal. Muy posiblemente también vamos a ingresar allí algunas cosas de los autores, personajes que aparecen porque pues esto es importante también allí. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en nuestro radar. Así que primero, para la próxima clase va a quedar una tarea y es que van a desarrollar el cuestionario que les vamos a cargar en estos días. Van a revisar la guía de la próxima unidad, la desarrollan, pero esa no nos la tienen que enviar, ¿listo? Y la tareita, cuidado, tercera tarea que van a tener, que esa sí no la van a enviar, es memorizar los evangelios y los primeros cuatro libros posteriores a los evangelios, ¿no? Serían como 8 libros con los evangelios. Sería Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primero y segunda de Corintios. ¿Listo? Súper fácil, ¿no? Facilísimo. Entonces, para que lo tengan ahí en el radar y también, según el material anterior, ustedes puedan también memorizar las secciones, cómo está dividido perdón, el Nuevo Testamento. Qué vergüenza con ustedes. ¿Listo? Entonces, no siendo más con relación a esa introducción y dándoles claridad un poco de la dinámica de la que vamos a tener y también de las tareitas que van a tener para la próxima clase, vamos a entrar entonces en materia. Para este curso del panorama bíblico del Nuevo Testamento. Recuerden que cuando estamos hablando del panorama bíblico, este es el título de nuestro curso, ya nos está dando un marco o más bien como un contexto de lo que vamos a estar estudiando. Vamos a estudiar el Nuevo Testamento y lo que vamos es a generarnos con toda la información que vamos a recolectar, vamos a generarnos una visión más amplia, como si estuviéramos como quien ve Bogotá pero lo ve a 2 kilómetros de distancia así sobre ella. Vas a tener una visión mucho más clara de todo lo que es Bogotá. Vamos a tener una visión más clara de lo que es todo el Nuevo Testamento con relación a pequeños detalles históricos, detalles socioeconómicos, detalles políticos, detalles religiosos de la época. ¿Listo?
para que lo tengamos en cuenta. Como les había dicho, esta es la unidad 37 porque en el curso anterior de visión panorámica del Antiguo Testamento vimos 36 unidades, eso fue bastante. Bien, En 35. para 35, pero aquí nos marca 37, yo creo, porque tienes toda la razón, vimos 35, porque el anterior 36 es de este curso. Muy bien, está Pilo, ya se ganó un punto en ese examen, Jairito, muy bien, buenas matemáticas. Eh, la lección de hoy se titula Vida de Jesús y va a ser la primera parte. ¿Primera parte de cuántas? De tres. ¿Listo? Hoy vamos a ver ese contenido. Ok, para que ustedes tengan en cuenta la dinámica en el curso, aunque en ocasiones puede llegar a variar, la idea es que nos podamos mantener en esto. Primero, que podamos tener una revisión de las tareas. ¿Listo? Validar eso. Segundo, que tengamos un espacio de socialización entre todos nosotros. Es decir, yo no soy el que voy a hablar aquí solamente porque de nada entonces valdría el darle los contenidos a ustedes para que los vean, los desarrollen y demás. Entonces, ustedes básicamente que van a ser los que van a desarrollar la clase. Nosotros vamos a hacer aquí em, vamos a mediar, por así decirlo, en cuanto a la información y a dar unos aportes adicionales que se tengan en cuenta. Va a ser nuestra labor aquí. Eh, y como les digo, lo tercero, perdón, es que vamos a hacer una revisión de los puntos más importantes del libro. Por si ustedes de pronto no los tocaron en sus intervenciones, los agregamos, ¿listo? Importante también. Y obviamente, siempre que nosotros vamos a la escritura, así sea para ver algo contextual, así sea para ver algo político, algo histórico, no importa. Todo eso debe generar información que va a impactar nuestra vida. Eso tiene que redundar en acciones diarias en nuestro día a día. La información que aprendamos de nuestro Dios sí o sí tiene que generar en nuestro día un impacto positivo. ¿Listo? Entonces también tenemos que tener en cuenta esto. Muy bien. Eh, ¿Cómo les fue con la lectura? Entonces, por favor, allí en el WhatsApp, en esta clase, ustedes van a escribir muy a conciencia. Yo leí y desarrollé las guías y con eso vamos a poder también hacer un seguimiento a lo que ustedes están haciendo. Obviamente, como les digo, muy a conciencia. Entonces, por favor, háganlo allí en el WhatsApp. Eh, y obviamente también acerca de los videos, el tercer puntico. Leí las guías, las desarrollé y vi los videos porque esos videos también son muy productivos, o sea, son muy jugosos, tienen mucha información, de una manera muy corta nos dan mucha información. Listo, Perdona, Fer, discúlpame, te interrumpo. adelante. ¿Quién me Es está que hablando? Dianita. yo, Diana, Diana, ok, es, dale. es que bueno, yo estoy nueva aquí en este curso y pues Sí, no sé muy bien el tema de las guías. Yo leí uno que era de la vida de Jesús, no sé si ese es el que estás sí, haciendo referencia, y también leí sí. uno de los evangelios, que ese fue el que se desarrolló la clase pasada. ¿Eso es lo que tú Ujú, estás tal cual. hablando? ¿El tema de Sí, las tal guías cual. es eso? Es eso, tal cual. Esas Ah, guías que ok. compartimos ahí en la plataforma de Classroom, eh, tú vas a estar viendo así por temas. Vamos a ver si de pronto le ponemos número de unidad para que sea un poco más fáciles para ustedes. Número de unidad y que ustedes vean la introducción. Número de unidad 37, que es esta, entonces la vida de Jesús, primera parte. ¿Listo? Pero eso es. Y ahí en esa unidad vas a ver unos contenidos. Esos contenidos van a ser básicamente, aunque pueden cambiar, pero lo básico es que esté la guía, que estén unos videos resumen que hay en YouTube que Sí, son súper sustanciales sí, y sí, sí. en ocasiones agregamos otros contenidos. Ah, ok, listo. Entonces lo que Y, tú dices es que poner en el WhatsApp que leí la guía y vi el video. sí, y si desarrollaste también la guía, porque si ves que la guía pregunta muchas cosas, Sí, leer tal cosa y dar tal sí, respuesta. sí, eso también lo hice. O sea, leí y desarrollé la guía y vi el video. Excelente. Entonces allí Ok. leí, ta, ta, y eso. Eso es. Ay, discúlpame, gracias.
Vale, gracias a ti. Una pregunta, Fernando. Esos Dale, videos, ¿cómo hacemos para verlos? esos libros. Listo. Hagamos algo. Mira que Jesús Seider envía, si vamos a compartir unos videos, pero les voy a mostrar, permítanme un momento. Jesús Seider envió unos links en el WhatsApp, Allá hay unos links que dicen Classroom. Les voy a poner aquí en pantalla. Ven y les comparto mi pantalla aquí rápidamente. Qué pena, nos vamos a mover un poquito de la clase, pero todo sea para que quede la información bien. Allí están viendo mi WhatsApp, ¿cierto? ¿Sí? Sí, correcto. Ok, Sí, listo. sí, Entonces, señor. mira, Jesús Eider allí en el grupo compartió esto. Normalmente en el grupo de WhatsApp damos toda la información. Si ustedes no entienden algo y necesitan ayuda, por favor también díganos allí. Vamos a sacar el tiempito para aclararles. Ustedes ven aquí, mira, Jesús Eider dice, buenas tardes. Para los que no han entrado a la plataforma es ese lugar en internet donde pusimos toda esta información. Dejo los enlaces. Entonces, ahí está el enlace, le damos clic y me dicen si están viendo ahí la nueva pantalla. ¿Sí se proyectó? Sí. Que nos dé. Ok, listo. Entonces, esta es la plataforma. Aquí nosotros encontramos novedades, es todo lo que se está haciendo nuevo, pero a esa de pronto no le paren muchas bolas. Este es la pestaña que nos importa mucho, que se llama Trabajo en clase. Ustedes le dan clic ahí y aquí nos va a presentar las unidades. La primera, presentación, que fue la que hizo Jesús Eider, y están todos sus contenidos. Clase del 14 de agosto, que ahí ya él subió la grabación que hizo hace 8 días. ¿Ves? Allá Ajá. aparece nuestra compañera Geraldine. Aparecen los contenidos, que es esas guías. Aparecen los libros del Nuevo Testamento, es otra guía, pero eso es corto, y aparece el video resumen. Eso de la lección anterior, unidad anterior. Y aquí abajo está la otra, la de hoy, que mañana o pasado mañana le estaremos cargando la de la siguiente semana. Pero entonces, mira, aquí está la del día de hoy. Vida de Jesús, primera parte. Y tenemos aquí los contenidos. Vida de Jesús, aquí tenemos la guía. Ahí la abren y van a poder revisarla. Si ustedes quieren allá en sus casas las pueden imprimir o sencillamente las van viendo en el celular, en el computador y allá en su cuaderno van tomando nota y dan la respuesta. Ah, y en la guía me dice que lea tal pasaje y dé una respuesta. Pones esa respuesta allí en tu cuaderno. ¿Listo? Esa es la idea. Aquí ustedes pueden ver también el video resumen de Mateo, la primera parte de Mateo y el video resumen de la segunda parte de Mateo. ¿Listo? Entonces no sé si te quedó clara la información, A ver, Gracielita. Fernando, sí, señor. Pero, a ver, Ok, otra pregunta, porque yo lo que hice fue leer todos los textos, mandé imprimir las hojas, leí todos los textos, contesté se nos todo. está cortando, Gracielita. Ay, sí, de pronto es acá la señal. O- La señal, Puede ser, pero continúa, tranquila. o sea que no es necesario llenar las hojas que imprimimos, sino es en el cuaderno. No, si las imprimimos y las contestamos. No, Gracielita, o sea, si ustedes quieren imprimirlo y llenarlo allí en la misma guía, está bien, o sea, no hay problema, esa es una forma. Pero si no quieres imprimirlo y quieres anotarlo en tu cuaderno también, no importa. ¿Por qué? Porque al final esa información no nos la van a enviar a nosotros. Esa información no nos la envían, solo es para que ustedes la tengan allá como ese recurso de ustedes, de un estudio ya a conciencia de ustedes. Pero lo Ah, pueden hacer listo. de cualquiera de las dos formas. Los que son Ah, más listo. tecnológicos pueden hacerlo allá mismo en el computador y hay programas que ustedes pueden rayar en el computador la misma guía. Mejor dicho, como ustedes quieran hacerlo, les quede más fácil, pero que puedan leer la guía y la puedan desarrollar. Esa es la idea. A mí me toca Fernandito en las guías porque yo de tecnología ni computador de eso cero. Entonces, pues sigo imprimiendo las hojas y ahí hago mi trabajo. Listo, excelente, esa es. Así está bien, no Vale, habría vale, problema. Dios te ¿Listo? bendiga. Amén. Gracias, Gracielita, por tu intervención y eso nos aclarará muchos también la forma en que lo vamos a hacer. Súper. Entonces, tener en cuenta también, como les había dicho, la memorización. Para hoy yo creo que todos conocemos los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Bien?
No nos vamos a complicar con esto hoy, porque pues creemos que ya lo saben. Dentro de 8 días tomamos los 8 primeros libros, estos 4 evangelios y las siguientes, bueno, que son libros y cartas, Hechos, Romanos, primero y segunda de Corintios, ¿listo? Primera y segunda de Corintios. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Sí, señor. Listo, de una. Entonces, seguimos. Cuestionarios, tengan cuidado entonces, como les había dicho, que vamos a enviar esta semana 2 cuestionarios o uno solo que va a contar las 2 lecciones anteriores, que son la de Jesús Eiter y esta que les estoy dando en este momento. ¿Listo? Que nos está yendo el tiempo y yo quiero escucharlos, pero con relación a lo que estudiaron. ¿Cómo me les fue? ¿Quién quiere ser el primero? Porque veo que hay hartos en la clase. Que no sean todos a la vez porque se me vuelve esto un despelote. Pues Pero a ver, a manera de resumen, dime, Gracias, Jairito, adelante. alguien iba a hablar. No, un resumen muy compendido de los evangelios. Decimos que vamos a estudiar hoy el Evangelio de San Mateo y decimos que este es un libro de autor anónimo. Se le ha asignado a Mateo, que es el apóstol, es elegido por el Señor. Es uno de los 12 que fue elegido. Él era recaudador de impuestos. Me gustó la introducción que hace, Ok, eh, cómo muestra al listo. Señor Jesús como descendiente de David. Eh, eso en los primeros capítulos, que lo muestra como el nuevo Mesías y hace un paralelo entre Moisés y Dios con nosotros. También me Ok, gusta la manera como los videos señalan la estructura del libro, encerrando en un marco los capítulos, creo que es del 1 al 3 y el 26 al 28, donde muestra en ese medio lo que es su vida pública, y pues la parte final es prácticamente la semana o los días de cautiverio y muerte del Señor Jesús. Eso ok. es todo. Eso es todo, listo, Jairito, muchas gracias. Excelente. ¿Quién más quiere compartir con nosotros? A ver, ¿quién alza la mano? Una pregunta, ¿están viendo mi pantalla de la presentación? Dice Panorama Bíblico del Nuevo Testamento, espacios para socializar. ¿La están Sí, viendo? sí, señor. Señor. Sí, señor. Sí, Excelente, señor. listo. A ver, de las voces que hablaron, ¿quién quiere compartir? Por favor, no todos al tiempo, que se vea ese ánimo por compartir con todo el grupo de eso que impactó sus vidas en el estudio, en la revisión de las guías. pues a ver, yo entendí muchas cosas pues desde de lo que nos enseña pues del nacimiento de Jesús, Ujú. del año de oscuridad, del año de popularidad y el año de opción. Es lo que entiendo de todo lo que leí y contesté. Y Ok. a lo que decía Jairito. Pero pues como nosotras, yo por lo menos empiezo hoy y no había entendido nada, entonces de los videos sí no puedo decir nada porque no, o sea, yo lo que hice fue imprimir fue lo de hoy, más no tengo lo de la clase anterior. Ok, bien. En los videos básicamente está casi que el mismo tema de la guía, solo que ahí está hablando como de la historia de los libros o más bien como el del contexto de los libros. Y de pues esos puntos importantes. Pero gracias, Gracielita, por compartir con nosotros. A ver, ¿quién más, por favor? Pues yo La creo idea es... que es interesante, pues me pareció interesante a mí ver cómo quizás a veces uno no ve los evangelios muy en orden, ¿no? Uno ve como historias, historias Sí. como que se dan, y a veces uno busca como pasajes como, como no cronológicos, quizás. Pero cuando tú empiezas a ver aquí cómo fue el nacimiento y cómo se dio cada, digamos, acontecimiento de la vida de Jesús en orden, me Ajá, parece chévere ver como el proceso, ¿no? Como ver que ajá. su nacimiento, su crecimiento, que también vi cómo creció
eh, Ujú. o sea, se desarrolló de una manera muy natural perfectamente, como dice acá, en cuerpo, mente y espíritu, y también su relación con Dios, ¿no? Como que su relación con Dios era muy estrecha, como se vio en cuando él estuvo como hablando con los del templo, ¿no? Y eso me parece Ok. muy interesante. Esa parte de los 3 años de su ministerio, como lo nombran aquí, tampoco lo había visto. O sea, la verdad no lo había identificado. Pero también es bueno ver que hay digamos que unas características de cada año, ¿no? Entonces, me pareció también muy interesante. Ok, muy bien, sí. Súper, sí, es importante también eso de cómo ellos como que agrupan el tema de las enseñanzas y eso nos permite también tener una mejor comprensión, un mejor estudio, ¿no? De lo que es los evangelios. Muy bien. Listo, ¿quién más? A ver, la idea es que participemos todos. Yo, Acuérdense que Geraldine. ustedes... ¿Quién está por ahí? Geraldine, adelante. Pues como para sumarle a lo que han dicho los compañeros, a mí también me pareció muy interesante sobre también eso, sobre la línea de cómo iban enseñando todo, de cómo el libro te explica sobre de dónde nació y hacia dónde tenían que ir, en esas explicaciones sobre el censo, en, en la importancia de Juan el Bautista de que llegara primero que Jesús, en lo hermoso de ver esas profecías y cómo se cumplían. Ahorita me parece que es bastante claro para nosotros por el hecho de que las ponen ahí una al lado de la otra, pero me imagino yo en ese tiempo, o sea, qué complejo sería el comprender todo lo que estaba pasando en ese momento a cambios tan drásticos. Sí, completamente. Muchas gracias, Geraldine. Excelente. ¿Listo? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo. Em, Esperancita, adelante. Gracias, Perchito. Ver cómo, según los 4 evangelios, describen la vida de Jesús desde una perspectiva diferente o distinta, ¿no? Como Mateo por lo menos lo muestra como un nuevo Moisés y como el Mesías y rey cumpliendo las profecías. Como Marcos enfatiza su acción en mostrando su servicio y sufrimiento, y Lucas como lo presenta como el salvador de toda la humanidad. Ujú. Juan también lo describe como el Hijo Divino de Dios y la palabra hecha carne. Eso me pareció súper bonito. Ok. Sí, entonces se muestra como con un enfoque diferente eh, la vida del Señor Jesús. Muy bien. ¿Quién más? A ver, ¿quién me dice, quién quiere participar? Yo, Ferchito. Adelante, amigo. Pues una cosa que me parece interesante que menciona el autor en las guías es el hecho de cómo Jesús hace milagros y los milagros son con un propósito y con un beneficio que no tenía que ver con él. Siempre hacía un beneficio a los demás. ¿Sí? Incluso, Ujú, y uno lo puede relacionar incluso en el momento en que él es tentado, que también lo menciona la guía, y él no hace ese tipo de milagros que son beneficios propios para él, sino que él busca un propósito que es un beneficio para aquellos que están ahí alrededor de él. Y además de eso, para nosotros, ¿no? Porque el mensaje, digamos, de esos milagros prevalece hacia hasta nosotros. Entonces, eso me parece interesante porque tal vez yo no lo había visto como siempre los milagros de Jesús nunca tuvieron ese enfoque hacia él, sino siempre al servicio a los demás. Eso me parece ujú. bonito. Ok, bien importante. Lo estoy anotando también por acá. Listo, gracias Camilina. Ahí tenemos el aporte masculino. Muy bien, gracias. Nos estaban ganando las chicas. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir? Veo todavía por ahí personas que no han compartido. A ver, yo, Ferchito. Bien, listo, dale, Ángela. Bueno, pues
Más que ya han dicho casi todo lo que yo iba a decir. Pero bueno, me gustó mucho, aunque quisiera entender más, el paralelo que hacen de Moisés con Jesús. Ujú. Mm. Em, pues lo que dijo Camilo, que Dios, o sea, Jesús siempre tuvo un propósito en sus milagros, que era pues aliviar las necesidades de otros, y otro era que siempre quería enseñar toda su verdad. ¿M? Nunca sus milagros eran para que fueran para impresionar o para lucirse. También me gustó, bueno, cuando hablaron de las tentaciones, entonces lo que quería Satanás era que, que él tuviera poder, pero sin Dios. Entonces es como si ahí decía que era como salirnos con lo nuestro, o sea, como imponer nuestras ideas y aún con la misma violencia. Ok. Mm, También nos recalca ahí que pues para usar toda la palabra, o sea, siempre Satanás usaba la palabra equivocadamente, entonces Jesús quería era que usáramos toda su palabra para bien. Vi que hablaba de o sea, él ya estaba anunciando la resurrección, porque hablaba de la destrucción y que en 3 días se iba a levantar, entonces eh, se enfocó, ya estaba anunciando su resurrección, se habla también en este libro de la iglesia como un nuevo templo espiritual y Ok. ya, eso, gracias. Ok. ¿Quién más? Pues yo, ya dijeron casi todo, pero Sí. a mí me gustó muchísimo. Muchas veces he visto estos temas en el cronológico, pero al hacer la lección, verlo como a detalle, me gustó que pude ver un poco más el panorama completo, ¿no? Ver detalles que de pronto cuando uno está viendo el cronológico, pues como que pasan por alto. Entonces, la lección mostraba desde el nacimiento, desde hasta cuando fue niño y ya estaba en su ministerio, y me gustó ver pues como esa cantidad de detalles que tiene esta primera parte de la vida de Jesús, que son bien importantes, ¿no? Que yo creo que cada detalle fue perfectamente planeado por el tema de las profecías, por el tema de la tentación con Satanás. O sea, yo creo que todo esto nos deja una enseñanza a nosotros, que parecen detalles que cuando uno está aprendiendo en el cronológico o enseñando en el cronológico pasan por alto, pero que al verlo así, al desarrollar la guía, el hecho de que fuera de una virgen, todo eso, o sea, todo, cada detalle es especial y es bien importante entender que todo ya estaba escrito desde el Antiguo Testamento. Entonces, como para añadir un poco a todo lo que ya dijeron, eso me impactó muchísimo, como ver cada detalle. Excelente, Dianita. Muchas gracias. Gracias por tu aporte. ¿Listo? ¿Quién más? ¿Quién nos falta? ¿Alguien más? A ver, ¿quién quiere compartir? ¿Quién más? A ver, de los que no han hablado. Miren, la idea de este curso es eso. Ustedes son los que van a hablar, ustedes son los que van a compartir. Nosotros vamos a dar unos pequeños detalles. ¿Listo? La idea es para que ustedes se alimenten muy bien entre semana y aquí nos puedan decir, oh, esto me impactó, lo quiero compartir con ustedes y vamos a ampliar el conocimiento de todos. ¿Listo? ¿Qué más? Yo, Glorita, adelante. Qué rico escucharte. gracias, Perchito. Bueno, pues a mí me gustó un montón, me gustó un montón, pues porque tú más que nadie sabes lo estudiosa, pues que yo he tratado de ser de las cosas de la Biblia, Ujú. pero casi siempre en los estudios uno como que, digamos, toma áreas, ¿no? Digamos que la espiritual, que la histórica, que la geográfica, bueno, qué sé yo. Pero me pareció tan bonito en este estudio que encontré digamos, un cóctel de todo. Es un estudio muy versátil, nada aburrido, pues porque Ajá. aprendimos de la parte espiritual, recordamos, por ejemplo, lo de Nicodemo, el mensaje de Nicodemo, entonces eso es como espiritual, vimos cronología. Vimos la parte histórica también, todo lo que sucedió.
Me encantó la parte geográfica, trabajar con el mapa, ubicar en el mapa, colorear el mapa, Ujú. bueno, todo eso fue súper lindo. Y pues la parte bíblica, que obviamente es nuestro fundamento, eh, y la cereza del pastel, pues la parte cognitiva para nosotros, que es memorizar, que, que es lo más difícil, pero que ya Ok. pertenece a nosotros memorizar, lo cual para casi todos es más difícil, pero lo intentamos. Entonces me pareció muy versátil, muy bonito el curso, el estudio, el Excelente, me enfoque alegra pues, mucho. del tema, ¿no? Es eso. Vale, muchas gracias, Glorita. Gracias por ese aporte, genial. Gracias Bien, a ti. ¿alguien más que quiera? No estamos presionando, pero la idea es que ustedes realicen el curso. Listo, bien. Entonces, gracias a todos por compartir. Una vez más, como les digo, la idea de la iglesia básicamente es esto, que ustedes puedan eh, o que podamos entre todos en el estudio comunal que hacemos en este tipo de cursos, ustedes puedan compartir lo que cada uno de ustedes ve, que de pronto no lo vio el otro compañero, no lo vi yo, y eso va a ser, ay, Glorita vio esto, ay, Jairito vio lo otro, Dianita vio esto y yo no lo vi, pero voy a tomar el apunte. Y eso nos hace crecer más rápido, por eso es que la iglesia es una idea de Dios bastante maravillosa. Bien, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero que los evangelios que estamos estudiando están hablando de la vida del Señor Jesús. ¿Listo? Es Él. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, no tenemos que llegar al Nuevo Testamento para estudiar los evangelios y escuchar y enterarnos del Señor Jesús. No. De hecho, toda la Biblia habla de Él. Toda, absolutamente habla de Él desde el principio, porque en el principio estaba el verbo con Dios, ¿no? Y eso nos lo recuerda como tal Juan. Entonces, en el principio estaba el verbo. Es decir, que desde que él dice allá, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya se estaba hablando también del Señor Jesús, ¿listo? Y con la palabra que él creó y demás. Y obviamente también el Apocalipsis allá terminando y cerrando cuando habla de las palabras del libro y que nadie puede agregar ni nada, pues por lo que son las palabras que el Señor Jesucristo había dicho. Alguien decía por ahí, un estudioso que no me acuerdo quién fue, pero se me quedaron las palabras, decía que si alguien estudia la Biblia, cualquier porción de la Escritura y no ve al Señor Jesucristo, tiene que volverse a leerlo hasta que lo vea, porque todas las escrituras hablan de él. ¿Listo? En este tema y con el Nuevo Testamento, cuando nosotros hablamos de los evangelios, estamos hablando que es una transición. Recordemos eso que lo tocaron hace 8 días con Eider. Estamos hablando que el Antiguo Testamento se hablaron de profecías del Mesías, desde allá desde Génesis, de ese Salvador prometido y que iba a ingresar a este mundo, que iba a entrar en escena. Valga decirlo como rey, no como la nación lo esperaba y su contexto, sino ese rey que iba a salvar a la humanidad como un salvador, lo que realmente el hombre necesitaba física e internamente, hablando de lo espiritual y demás, obviamente con relación a nuestro Padre Celestial. ¿Listo? Y los evangelios son esa buena noticia. Tengámoslo en cuenta, eso es lo que traduce el evangelio, son unas buenas noticias que se están llevando y se están narrando al mundo entero. Y que obviamente en nuestro caso que nos exponemos a la escritura, se nos están hablando a nosotros. ¿Listo? Es una buena noticia. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el que Dios está cumpliendo su promesa de salvar a la humanidad con un altísimo costo. Pero un costo que como ustedes yo creo que ya lo han estudiado, no alcanzamos a percibir digamos que una pequeña porción de lo que fue esa inversión de parte de Dios o ese sacrificio de parte de Dios. ¿Listo? Y eso es una excelente noticia porque que a mí me vengan y me digan aquí, mire, usted tenía que pagar con su vida, morir eternamente, pero tranquilo, ya hicieron el pago por usted y fue un pago súper carísimo que ni siquiera usted podía pagar. Pues eso es una excelente noticia. Y esos son los evangelios. Por supuesto, están hablando no solamente de que entra al mundo, paga y chaolín. No, está hablando de todo un proceso que el Señor Jesucristo tuvo aquí en escena. ¿Listo? Desde su nacimiento, primero desde esa anunciación de que iba a entrar el Salvador en el mundo, en ese instante se anuncia a María, José es concebido allí en María.
nace este muchacho Salvador, amado de nosotros, y tiene su proceso aquí en esta tierra para ser como uno de nosotros, ¿no? Que dice la escritura, no consideró en nada, no se escatimó en nada al que era igual a Dios, sino que se desarraigó de eso, se mm, despegó, por así decirlo, de eso, se soltó para entrar en este mundo y ser como uno de nosotros y en la misma figura de Adán, venir y pagar el precio. ¿Listo? Eso es importante. Ténganlo en cuenta entonces, es una transición también de un antiguo pacto, ¿listo? Un pacto basado en qué? En una promesa futura. Sí, es cierto, y es en el mismo Cristo. Pero ese antiguo pacto tenía unas condiciones, una Pascua, ¿no? Un cordero eh, temporal que se tenía que sacrificar temporalmente, un reconocimiento de quién era ese cordero, quién soy yo y demás. Y obviamente estaban ahí a la expectativa de cuándo iba a llegar el verdadero Salvador. Y allí de toda esa ley, de todos esos mandatos que se habían puesto allá, había una transición a que entraba el Cristo en escena, iba a poner unos nuevos detalles y por decirlo de alguna manera, unas nuevas normas que iban a regir al nuevo creyente. ¿Listo? Tengámoslo allí muy pendiente porque esto también hace parte de lo que son los evangelios. Em, muy bien. Como les había dicho, por supuesto es el cumplimiento de las profecías. Miles de profecías cumplidas en Cristo Jesús. ¿Listo? Cumplidas en Él, en estos evangelios. Eh, hay un texto, una vez lo vi en una librería cristiana, un Ejemplo. libro que habla de cada profecía del Antiguo Testamento y su correspondiente cumplimiento en el Nuevo. Y eso es súper, o sea, uno poder identificar cada una de esos pequeños detalles, porque uno dice, sí, que Él es el Salvador y listo, se cumplió una profecía. No, es que eran miles, son mil y piola, que ese piola se me olvidó. Tengo en mi mente como 1100, 1400, pero el punto exacto y ese pico exacto no me acuerdo. Pero todas esas profecías cumplidas en los evangelios en Cristo Jesús. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y algo super plus aquí, y es que con la introducción de los evangelios no nace la iglesia, pero es la antesala del nacimiento de la iglesia. ¿Listo? Porque, como les digo, es la transición de un pueblo eh, figura y modelo de las demás naciones en cuanto a su relación con Dios, pero como ustedes saben, fracasó esa parte, ¿no? Porque también Dios lo había llamado para que él naciera el Cristo. En esa parte no fracasó, pero también importante ahí, no fracasó porque fue el Señor Jesucristo, bueno, el Señor Jesucristo sí, el Padre, que sostuvo ese proceso para que la nación no se acabara, porque ustedes saben que si fueran por los israelitas, ya Israel no existiría en ese tiempo, ¿listo? Pero muy bien, entonces tengámoslo en cuenta. Es importantísimo que ahí hay una transición de un pueblo modelo, pero tenía, mejor dicho, habían muchas falencias en muchas cosas, una transición a una iglesia. Un grupo de personas que Dios salvó, que tienen en común esto, la salvación de parte del Señor, y que van en esa dirección de seguir creciendo en el conocimiento del Padre y caminar en él, ¿bien? Y cumplir lo que el Señor quiere. Esto es muy importante también para que lo tengamos en cuenta allí en nuestro radar. Si nosotros nos vamos a lo específico de los evangelios y como ustedes lo pudieron ver allí en esta primera parte de la vida del Señor Jesucristo, recuerden eso, el tema de esta lección era la vida del Señor Jesucristo. Así que esto debería botarnos mucha información de cuál fue el proceso. Muchos de ustedes me dijeron ahí, varios aquí lo que anoté, que pudieron percibir eso, de cómo fue no solamente ciertos eventos desconectados uno de otro acerca del Señor Jesucristo en cuanto a su vida, sino que tratan de llevar una cronología tocando todos los evangelios y esto es espectacular, esto me parece muy bueno. Habla del nacimiento del Señor Jesucristo. Esto es bastante importante porque tiene que entrar con fuerza. Si ustedes ven todo el escenario que el Padre genera para que entre el Señor Jesucristo es espectacular. Con cómo lo anuncia a los pastores, cómo lo anuncia
a a los astrónomos, a los reyes magos. Es súper cómo se genera todo esto, cómo entra también en escena con María, con José. Bueno, esto es espectacular, que lo tengamos en cuenta, ese proceso de juventud también que no se habla mucho, pero lo que sí dice la escritura es que crecía en todo, conforme al propósito que Dios tenía y entre todo, muy importante, que crecía también en espíritu, en eso que el Señor había designado a él, porque dice que fue apartado para una tarea especial, ¿no? Como lo dijeron también por ahí, después de esto viene lo que es el foco de la vida del Señor Jesucristo en los evangelios y son esos 3 años de ministerio que según la observación podemos ver que son tres porque algunos de los evangelios habla de que fueron aproximadamente 3 Pascuas, ¿no? Entonces, 3 Pascuas pues son 3 años, ¿no? Pues podemos concluir eso. Y aquí, pues, como ustedes lo vieron, se hablan de cosas específicas. Dice que un año de oscuridad, ¿verdad? Un año de popularidad, un año de oposición. Ustedes ya lo estudiaron, vieron todo eso ahí, pero sí son puntos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta en cuanto a lo que es el contexto de los evangelios para verlo desde afuera. Cuando veamos el evangelio y lo estemos estudiando, un pequeño pasaje, tenemos que tener todo eso en cuenta y decir, ah, pero tengamos en cuenta esto. El Evangelio es una transición. El Evangelio nos está hablando del cumplimiento de profecías. El Evangelio nos está hablando de esto, de lo otro. Bien, tengámoslo muy en cuenta. Muy bien. Hay algo también que queremos tocar y que ustedes lo tengan muy en cuenta en cuanto al proceso de la vida del Señor Jesucristo y es que no solamente vivía Él y se mostraba al mundo, sino que tenía un contexto social, un contexto político, un contexto religioso y esto impactaba también su vida, impactaba también la tarea que él tenía que hacer, porque para todos es ciertísimo cuál era la tarea que él tenía que cumplir, ¿verdad? Muy bien. Recordemos entonces en lo, digamos que en lo social también, los israelitas estaban bajo el dominio romano. No eran libres como nosotros lo somos. Ellos estaban bajo el dominio romano y había mucha opresión. Tenían que pagar mucha plata. Hoy nos quejamos porque tenemos que pagar el 19% de un impuesto, pero ellos tenían que pagar muchísimo más que eso. Bien, tengámoslo presente en la sociedad, dice una sociedad estratificada. Ellos tenían rocos, no, no son rocos, son ricos. Tenían pobres y marginados, o sea, los que estaban en la inmunda. Y esto impactaba también el escenario en el que entró el Señor Jesucristo. Si ustedes ven ahí, Él se va contra los ricos porque tenían una posición de no compartir con el marginado y al marginado más le daban duro, más pata le daban, más lo utilizaban para sacar más provecho. Y esto es importante también en la enseñanza del Señor Jesucristo, porque todo esto lo utiliza para enfocar lo espiritual. ¿Listo? Tengámoslo en cuenta. Varias corrientes judías, no solamente judíos, no, habían fariseos. ¿Listo? Una condición bastante fuerte que puro legalismo. En cuanto a lo religioso, ahí para ir rapidito, los saduceos, que era una corriente que era como más desligada como tal de lo espiritual, de lo bíblico, bueno, digamos esas normas del Antiguo Testamento, pero se acomodaban a lo que querían, pero obviamente de élite estos personajes también. Los escribas, que por supuesto eran los que traducían, o no traducían, sino transcribían la Biblia, y ellos eran unas personas que tenían un alto conocimiento de la Biblia, pero también no es que tuvieran una, eh, ¿cómo lo dijera? Una Aplicación. concepción correcta de lo que era el libro. Y ellos también tenían un peso muy fuerte y se pegaban al fariseo, se pegaban al saduceo, bien, en fin. Y tenemos celotes también allí en el Senado que eran los revolucionarios, ¿no? Los que a mí esto no me gusta, que los romanos me estén a mí diciendo esto, ni siquiera que me miren y demás. Entonces se iban en contra de esto y realmente se generaban conflictos bélicos con ellos. Bien. En cuanto a, digamos, lo ritual,
religioso profundamente, tenemos que ellos tenían el templo, para ellos el templo era súper sagrado, es decir, que más importante para muchos que a un Dios, por así decirlo, por ciertas cosas que hacían, y el tema de la Torá, que es el Antiguo Testamento que nosotros tenemos actualmente, eh, pues todo lo basaban en esto, eso era el libro sellado, es decir, no podíamos agregarle un poquito más y como ustedes lo sabían y lo hemos hablado, el Señor Jesucristo entra en escena a dar nueva enseñanza. Y entonces, ¿cómo eso lo vamos a cuadrar en la Torá? Eso no está ahí, esto es nuevo. Pues no permitían que se agregara. Y esto también generó conflicto y choque en el pueblo y tenemos que tenerlo muy, muy presente. Muchachos, muchachas, realmente toda esta información que nosotros tenemos y que vamos formando en nuestra mente es como lo voy a relacionar en la siguiente diapositiva. Nuestra fe no es ese calorcito que ustedes y yo sentimos, o bueno, nos dijeron que sintiéramos en ciertas ocasiones y que eso determinaba si era fe o no era fe. Si yo estaba muy seguro de que algo va a pasar, entonces eso sí fe, pero si lo niego un poquito, entonces no es fe. Bueno, no, esa fe, la Biblia no está muy de acuerdo en lo que hemos estudiado. Nuestra fe realmente es Cristo. Es su proceso, un proceso que inició desde ese Génesis 3:15 hasta allí finalizando el Apocalipsis. Su historia, un compendio de eventos que generaron el cumplimiento de la salvación tuya y mía. ¿Listo? Y esta información que nosotros estamos adquiriendo de nuestro Jesús es parte de nuestra fe. Y nosotros tenemos que seguirla construyendo, tenemos que seguirla edificando. Hay un pasaje que no me acuerdo dónde está, que dice que nosotros tenemos que cuidar nuestra fe. ¿Listo? ¿Por qué tenemos que cuidar nuestra fe? No porque la vayamos a perder, no, pero nuestra mente es volátil. Tú hoy hiciste algo y dentro de 8 días estás dudando si lo hiciste o no lo hiciste. Ahora, imagínate en cuanto a las escrituras. Estudiaste algo y dentro de 15 días puedes dudar si era Mateo o Marcos lo que lo decía, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarla porque estas cosas tenemos que seguirlas alimentando, tenemos que seguirlas construyendo en nuestra mente. Si ya lo hicimos, pues tenemos que recordarlas. Por algo el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo que iba a enviar a nuestras vidas y que está en nosotros, mis hermanos, ese Espíritu Santo, aparte de muchas cosas, nos iba a recordar lo que nos había enseñado. Y es importante, mis hermanos, que sigamos recordando lo que ya hemos aprendido. Y los que no sabemos, pues hagamos esa segunda u otra de las cosas que el Espíritu hace en nuestra vida, enseñarnos lo que el Señor ha considerado importante que nosotros aprendamos y que está en la Biblia. ¿Listo? Tengámoslo allí en cuenta. La historia de nuestro Señor Jesucristo hace parte de nuestra fe y tenemos que cuidarla, así que tenemos que alimentar esa historia también de nuestro Señor, lo más que podamos, ¿bien? Y bueno, esto hace parte también de nuestra esperanza, de lo que viene a futuro para nosotros y esa esperanza en nuestro día a día, porque recordemos también que el Señor Jesucristo también nos salva de con nuestras situaciones al diario vivir, ¿no? De no vivir en las cosas que no le agradan a Dios y que por supuesto van a traer consecuencias. Mis hermanos, no les quito más tiempo porque también tengo que salir. Se les quiere mucho y ya tienen entonces toda la información para tareas y demás. ¿Listo? Se les quiere mucho. Un abrazo gigante. Hay una mano levantada. Gracias, Mapi gracias, Morales, Gracias. Ferchito, creo que gracias quiere a decir todos. algo. María del Pilar iba a decir algo. Sí, Hola, buenas noches. buenas Mira, noches. qué pena. Sí, lo que quiero preguntar es si justamente se pueden hacer preguntas. Claro que sí, por supuesto, puedes hacerlas cuando quieras. Realmente, como les había dicho en el momento, hay un momento en el que ustedes pueden participar y pueden decir todo lo que quieran, pero si en el momento en el que yo estoy hablando o Jesús Eider están hablando, tranquilos, alcen la mano, como lo ha hecho María del Pilar, y les damos la palabra porque la idea es eso, que sea muy interactivo. Bueno, entonces puedo hacer preguntas. Sí, ¿Sí? dale. No tenemos mucho tiempo para la respuesta, pero dale. ¿Qué iba a decir en este momento? Bueno, es que yo también leí la guía, todo el rollo, pero entonces, por ejemplo, no me quedó claro el texto que se está estudiando plantea, él plantea
3 años, o sea, el año de oscuridad, el año de popularidad, el año de oposición. Entiendo que esas son interpretaciones del texto, no porque esté en la Biblia, ¿sí? ¿Así es? Exacto, tal cual. Si eso es una interpretación que nos ayuda de pronto a comprender un poco más el texto. Mira que muchas gracias por compartirlo. No sé si de pronto quieres agregar algo más a tu pregunta o a tu compartir. Perdóname, aclarando eso, no entiendo, porque pues entiendo lo que ellos intentan es explicar ahí, pero no Ujú. entiendo por qué el primer año le llaman el de oscuridad. Ok, muy bien. Justamente yo pasé harto tiempo ahí porque no me gustó. O sea, realmente a mí no me gustó eso porque el Señor Jesucristo no ha pasado en la oscuridad. ¿Listo? Lo que entendí del texto, y si ustedes ven allí en negrita en la guía, es que cuando habla de oscuridad ese autor es porque él compartió y como que se compenetró mucho en cuestiones del pecado del pueblo. No que él fuera pecador, sino que se introdujo mucho en esa parte de entender esa parte del pueblo, ¿sí? No, bueno, no de entenderlo, sino de como tocar un poco más esa parte del pueblo y mostrárselo también, ¿no? Es lo que yo vi ahí. Y si ustedes lo ven en el contexto también, no solamente del primer año, porque eso el Señor Jesucristo lo recalcó también mucho en todo su ministerio, es que Él se opuso completamente y rotundamente al pecado de las personas. Él no desechaba a las personas, sino se opuso a la oscuridad de las personas, que pues es como el autor de la guía lo indica, oscuridad, pero no porque fuera oscuridad del Señor Jesucristo, sino por la oscuridad del mundo. ¿Listo? No sé si de pronto eso aclara un poco tu pregunta. Sí, sí, te agradezco porque pues es lo mismo que tú estás planteando. Dije, pero ¿cómo así? ¿Qué? Sí, 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 yo pasé ahí tiempo también. Yo, "Uy, pero ¿qué pasó?" Y la leí porque como la leí como rapidito, entonces no, venga, vuelvo ahí como así que tiempo de oscuridad. Sí, obviamente también yo dije, no, puede estarlo dirigiendo a la oscuridad del mismo mundo, que sí, en efecto es eso, y cómo él entra ahí en la oscuridad del mundo. Eh, pero bueno, entonces sí también quise aclararlo porque tú sabes que pues hay que escudriñar muy bien este tipo de guías y demás para poder sacar lo bueno, y si hay algo que tengamos que corregir y tengamos que ampliar un poco más la información para que nos quede clara, súper. Y de hecho, María del Pilar, te agradezco mucho por esa intervención porque esas intervenciones son muy buenas. No quedarnos solo con lo que dice el texto, sino ir un poquito más allá por si de pronto no estamos de acuerdo. Eso también está completamente también aceptado aquí en este curso, para que vale. hablemos y tratemos del tema. ¿Alcanzo a la última? Dale, sí, está bien. Qué pena, mira, es lo siguiente, en cuanto a la tentación de Jesús, en Mateo 4:1 dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo, ¿sí? Así Ujú. tal cual el texto. Entonces, la Sí, pregunta es, ¿a qué espíritu se refiere? ok. Al Espíritu Santo. Ok, gracias. Bien, de pronto, bueno, sí, para decir, para dar un poco de contexto a esto. Obviamente por el contexto bíblico también puede llegar a referir a otros ángeles como, sí, espirituales, ¿no? Seres espirituales, que puede ser Gabriel, puede ser Miguel, que tienen unas labores específicas. Gabriel es el mensajero, el que lleva esas buenas noticias, y Miguel es como esa parte guerrera, ¿no? Es por así decirlo un militar, porque en todos los contextos que él sale está peleando, ¿listo? Bien, pero en la gran mayoría, hablando también del contexto del Antiguo Testamento, cuando se habla del Espíritu de Dios, es el que está hablando en este caso, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Bien, como nosotros hablamos, cuando hablamos de Dios como tal, está hablando de tres seres que hacen un Dios, ¿sí? ¿Cómo funciona? No sabemos porque no podemos, o sea, de lo que dice la Biblia no podríamos llegar a definir bien cómo es. Muchos dicen como un huevo, no, eso no vale. Que no es que tiene cáscara yema de huevo, no, eso no vale. Que no es que es como la familia, papá, mamá y los hijos, no, tampoco vale eso. Lo que sí es que cuando se habla de Dios en la Biblia, se está hablando de Dios Padre, de Dios Espíritu y de Dios Hijo, ¿bien? Y que son uno, porque la Biblia en muchas partes dice que son uno solo, ¿listo? Entonces, dentro de esto,
En ese contexto se está hablando del espíritu, de ese Espíritu Santo, que tiene ese poder de, en lo físico o humano de Jesús, lo transportó de un lugar a otro. Si tú vas más adelante al libro de los Hechos, nos habla también de cuando Felipe fue tomado por el Espíritu también, y está hablando del Espíritu Santo, por así decirlo, teletransportó de un lugar a otro. O sea, él estaba en un lugar específico, lo teletransportó a otro porque necesitaba que hiciera una intervención con se me fue el término de él. Si alguien se acuerda, eunuco. ¿Listo? Pero bueno, queda clara también ahí tu pregunta. Sí, 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 te agradezco. Listo, excelente. Vale, gracias María del Pilar, gracias a todos. No les quito más tiempo porque también tengo que salir. Dios les bendiga, un abrazo gigante, que estén muy bien. Chao, chao. Buenas noches, bendiciones. Gracias. Chao, cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, Archito. Con todo gusto, cuídense. Chao.